Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, la emoción me desborda, estoy súper emocionado /diagonal a de compartir algo que honestamente, me ha dejado boquiabierto /diagonal a. Y sé con toda seguridad, que a ustedes también les va a interesar muchísimo, muchísimo. Ya saben que en este canal somos fanáticos del mundo del entretenimiento, de las noticias de celebridades y por supuesto, de desentrañar los misterios y chismes que rodean a nuestros personajes favoritos. Y hoy, señoras y señores, tenemos una bomba, un verdadero bombazo. Directamente desde la farándula turca, algo que involucra a dos nombres que estoy seguro /diagonal a conocen a la perfección, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, lo escucharon bien. Mert y Afra. ¿Y de qué va todo esto? Pues el título lo dice todo. Mert, Afra, su amor al descubierto. Entrevista impactante que lo revela todo. Ya saben que últimamente hemos estado siguiendo muy de cerca sus pasos, sus proyectos y por supuesto, todos los rumores sobre su supuesta relación. Y por fin, parece que tenemos la respuesta, y no cualquier respuesta, sino una que llega directa de la fuente casi de primera mano. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en la entrevista que ha desatado la locura, la que ha confirmado, o al menos insinuado muy fuertemente, lo que muchísimos, sospechábamos, que entre Mert y Afra hay algo más que una simple amistad, y que de hecho podría ser amor. Y no un amor cualquiera, sino el amor de sus vidas. Prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, por las declaraciones más impactantes, las pistas que nos han ido dejando durante meses, y por supuesto, mi opinión experta sobre todo este asunto. Vamos a desmenuzar cada frase, cada gesto, cada mirada, y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Y estoy seguro /diagonal a de que van a estar tan emocionados /diagonalas como yo. Así que si están listos /diagonalas para descubrir la verdad detrás del romance del momento, quédense hasta el final. Porque les prometo que este vídeo no tiene desperdicio. Prepárense porque se viene fuerte. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de esta historia, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y además al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo más jugoso y actual del mundo del entretenimiento. También no olviden activar la campanita de notificaciones para recibir avisos cada vez que subo un nuevo vídeo. Así, no se perderán ni un solo chisme. Es la mejor forma de estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. Ahora sí. Empecemos con lo bueno, con lo que todos estábamos esperando. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y revelaciones. La entrevista que ha revolucionado todo el panorama mediático turco fue realizada a Mert Ramazan Demir, en donde fue directamente consultado por la posible relación amorosa con Afra Saraoglu. Y aunque no hubo una confirmación explícita en el sentido estricto de la palabra, las palabras, la actitud y el lenguaje corporal de Mert fueron mucho, pero mucho más que reveladores. Fue una entrevista cargada de sutilezas, de indirectas, de miradas cómplices que no dejan lugar a dudas. Desde el principio la entrevista estuvo llena de tensión, anticipación y un poco de nerviosismo, y es completamente comprensible. Se notaba en la forma en que Mert se movía, en cómo sonreía tímidamente, en cómo evitaba, inicialmente, las preguntas más directas y comprometedoras. Se notaba en la forma en que se tomaba las manos, en la forma en que se mordía el labio inferior, en la forma en que miraba al suelo. Era como si estuviera tratando de ocultar algo, pero al mismo tiempo, no pudiera evitar que sus verdaderos sentimientos salieran a la luz. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, las barreras fueron cayendo, las defensas se fueron relajando y poco a poco, nos permitió vislumbrar la verdad que todos queríamos saber. Una de las preguntas clave y que todos estábamos esperando con ansias, fue sobre la conexión especial que tienen Mert y Afra, tanto en la serie Yalan como fuera de ella. El entrevistador, con astucia y profesionalismo, hizo hincapié en la química innegable que comparten, en cómo esta química ha traspasado la pantalla, en la forma en que se miran, en la forma en que se complementan, en la forma en que se entienden. La química entre ellos es palpable, es innegable, es algo que se siente en el aire. Es como si estuvieran destinados a estar juntos. La respuesta de Mert fue un poco ambigua al principio, un poco cuidadosa, pero al mismo tiempo, muy significativa, muy reveladora. Dijo algo así como, Afra es una persona maravillosa. Es una gran compañera de trabajo y una amiga muy especial.
Hasta ahí podría parecer una simple declaración de admiración y respeto, algo que cualquiera diría sobre un colega, sobre un compañero de trabajo. Pero atentos. Porque aquí es donde la magia ocurre. La clave, como siempre, está en la entonación, en la pausa estratégica antes de decir, amiga muy especial, y en la sonrisa que se le escapó, una sonrisa que duró una fracción de segundo pero que lo dijo todo. Fue una sonrisa que delató muchas cosas, una sonrisa que sugirió que amiga muy especial es mucho más que eso, que hay algo más, algo mucho más profundo, algo mucho más fuerte que una simple amistad. Fue una sonrisa que nos dio la esperanza, la certeza de que estábamos en el camino correcto, de que nuestros sueños se estaban haciendo realidad. Luego la entrevista continuó explorando detalles más concretos, más íntimos, más personales. El entrevistador, con su sagacidad, le preguntó a Mert sobre los rumores que circulan sobre ellos, sobre las veces que han sido vistos juntos fuera del set, sobre los mensajes que se envían en las redes sociales. Y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante, donde la tensión subió al máximo y donde todos contuvimos la respiración. Mert, en lugar de negar rotundamente los rumores, optó por una respuesta más evasiva pero, a su vez, mucho más reveladora. Dijo que no le gusta hablar de su vida privada, que es algo que prefiere mantener en la intimidad, pero que es feliz, que está disfrutando de este momento, de este capítulo de su vida, y que tiene una persona muy especial a su lado. ¿Ven? Ahí está la clave. Una persona muy especial. Ya no es solo una amiga. Ya no es solo una compañera de trabajo. Es alguien que le hace feliz, alguien que le llena la vida, alguien que le aporta luz, alegría y felicidad. Es alguien a quien ama, sin duda. ¿Y quién podría ser esa persona? Exactamente. Afra Saraolu. Es ella, sin ninguna duda. Otro punto que llamó mucho la atención, y que todos los fans analizamos con lupa, fueron las preguntas sobre el futuro de su relación. ¿Cómo planean manejar todo este revuelo mediático, toda esta atención que están recibiendo? ¿Están preparados para la atención que esto conlleva? ¿Cómo piensan proteger su privacidad? Mert respondió con un tono más serio, más reflexivo, más maduro, que están aprendiendo a lidiar con todo, que lo importante es ser felices y que tratarán de mantener su intimidad lo más protegida posible. Esta respuesta, aunque un poco general, nos da una pista importante, una pista crucial. Nos sugiere que sí, que están juntos, que están comprometidos el uno con el otro, que están dispuestos a enfrentar los desafíos que esto implica, que están dispuestos a luchar por su amor, que están dispuestos a todo con tal de estar juntos. Es un compromiso, una promesa implícita. Es un sí, estamos juntos y vamos a hacer lo posible por estarlo para siempre. Además de las declaraciones de Mert, hubo detalles que el entrevistador nos proporcionó, detalles que fueron cruciales para interpretar correctamente la situación, para armar el rompecabezas. Por ejemplo, se mencionó que Mert y Afra han sido vistos en varias ocasiones compartiendo tiempo juntos fuera del trabajo, fuera del set, disfrutando de su vida, de su amor. Han sido vistos cenando en restaurantes románticos, paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, mirándose a los ojos. También se habló de los viajes que han realizado juntos, viajes secretos, viajes románticos, viajes que han compartido con amigos y familiares, pero que también han disfrutado a solas. Se habló de sus escapadas a lugares paradisíacos, de sus momentos de intimidad, de sus momentos de complicidad. Y por supuesto se habló de los mensajes que se envían en las redes sociales, mensajes llenos de cariño, de halagos, de emojis que sugieren una complicidad especial, una conexión profunda. Mensajes que nos hacen suspirar, que nos hacen soñar, que nos hacen desear un amor como el de ellos. Todos estos detalles, combinados con las respuestas de Mert, pintan un cuadro muy claro, un cuadro que no deja lugar a dudas. Mert y Afra están juntos. Son pareja. Están enamorados. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el lenguaje corporal de Mert durante toda la entrevista. Sus manos jugaban nerviosamente con las mangas de su camisa, como si estuviera tratando de controlar sus emociones. Sus ojos brillaban, literalmente brillaban, cuando hablaba de Afra, cuando mencionaba su nombre, cuando recordaba sus momentos juntos. Su sonrisa era constante pero a la vez tímida, como si estuviera tratando de ocultar su felicidad, pero no pudiera. Todo esto demostraba, sin lugar a dudas, que estaba enamorado, perdidamente enamorado. Era como si llevara el amor tatuado en la piel.
En resumen, la entrevista de Mert Ramazan-Demir nos ha dado muchas pistas, muchas señales, muchas pruebas sobre su relación con Afra Saraoglu. Aunque no hay una confirmación explícita, una declaración oficial, las palabras, la actitud, el lenguaje corporal y los detalles proporcionados por el entrevistador nos revelan una verdad innegable. Entre ellos hay amor. Un amor que traspasa la pantalla, un amor que se siente en el aire, un amor que es real, un amor que es para siempre. Esta entrevista es solo la punta del iceberg, es solo el comienzo de esta hermosa historia de amor. A medida que pase el tiempo, seguramente tendremos más noticias, más detalles, más pruebas de este romance que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Estaremos muy atentos, estaremos muy pendientes, y los mantendremos informados, porque ese es nuestro trabajo, nuestra pasión. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, al final de este análisis exhaustivo pero apasionado. Espero de todo corazón que les haya gustado este análisis de la entrevista impactante de Mert Ramazan-Demir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el amor, por la farándula, por los chismes, por la emoción. Recuerden que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creen que realmente están juntos? ¿Creen que su amor es verdadero? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos, quiero saber qué opinan ustedes. Quiero compartir con ustedes sus emociones, sus sentimientos. ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos? No duden en dejar sus sugerencias. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les pareció útil, si les hizo pasar un buen rato. No olviden darle un buen me gusta si este análisis los convenció de que Mert y Afra están enamorados. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo, de mostrar su cariño y de decirme que les gusta lo que hago. También no olviden compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Mert y Afra, y que están interesados en el mundo de la farándula. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de amigos, en sus foros de discusión. Ayúdenme a que esta comunidad crezca. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Suscríbanse para no perderse nada, para ser los primeros en enterarse de los chismes y de las noticias más jugosas. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias por su apoyo, por su cariño, por su compañía. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias, más sorpresas y por supuesto con más emociones. Hasta la próxima. Y que el amor siga floreciendo.